Vamos a comenzar la clase de hoy. Tenemos la clase número 22. Vamos a ver dos temas que son bastante interesantes, sobre todo el primero, que es la parte de administración del stop loss, que sé que es un tema que seguramente hace rato ya querían aprender, pero bueno, lo dejamos más para este momento porque había otras cosas más interesantes, o sea, más interesantes desde el punto de vista de la entrada, el análisis y demás. Ya la administración del stop loss va junto con lo que tiene que ver la administración del capital, porque al usar un stop loss, además de que estamos asignándole un riesgo a la operación, que lo sacamos a través de la fórmula que vimos ayer, sino que también cuando uno ya empieza a mover el stop loss, poniéndolo en terreno de cero o terreno positivo y demás, ya ahí uno empieza a cuidar las ganancias. Y las ganancias son parte del capital. Por eso es que lo vemos en este módulo y no lo vimos antes porque una cosa es analizar para entrar y otra cosa es analizar para capitalizar o para seguir. Son cosas distintas que se hacen en momentos distintos. Vamos a empezar con el primer tema entonces, que es administración de stop loss. Bien. Algo que deben saber, que seguramente ya se los he mencionado en algún momento, que el stop loss debe saberse manejar, ¿sí? En el sentido de que yo no lo puedo poner donde a mí me parezca, y porque sí, sino que tiene que tener una técnica. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí a proteger la cuenta. ¿De qué me lo va a proteger el stop loss? Primero, por supuesto, de las pérdidas, de pérdidas innecesarias. ¿Y por qué digo innecesarias? Porque si yo vendo un instrumento y el precio empieza a subir, 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 subir y sube, y pasan días y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, entonces yo todas esas pérdidas las estoy acumulando el vicio, porque si yo hubiese puesto el stop loss de entrada bien, no tendría por qué estar asumiendo tanta pérdida. Entonces a eso me refiero con pérdidas innecesarias, o sea que no tiene sentido que yo pierda tanto. Simplemente por el hecho de no haberlo usado al stop loss. Y también la otra función que tiene el stop loss es de proteger pips que yo ya vaya ganando. ¿Por qué? Porque yo cuando ya he hecho una operación y voy con la operación ganadora, tampoco voy a estar todo el tiempo arriba del instrumento para ver cómo va. Pero si yo detecto que la operación está buena, va ganando, me siento cómoda, confiada con la operación, entonces ya puedo poner el stop loss con ganancias, en la parte de ganancias, y dejar que el precio se mueva y haga lo que tenga que hacer. Entonces yo voy a estar más relajada en mi operación, porque ya sé que hay una parte que ya tengo asegurada. Entonces, apenas se abre una operación, sí o sí debo colocarle la orden de stop loss, y esa orden de stop loss debe ser colocada a una distancia prudencial del punto de entrada. Ahora vamos a ver, cuando decimos prudencial, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Y cómo hacerlo para que realmente sea prudente. ¿Y por qué es que debe ser prudente la distancia? Porque debemos darle lugar al precio a que fluctúe y no nos saque con pérdida ante esa fluctuación. ¿Sí? Ustedes deben saber que el precio es muy fluctuante. Y el retesteo es algo muy característico del precio, que tiende a retestear. ¿Qué es lo que retestea? Por supuesto, si esto es una resistencia, el precio venía así y yo hice una venta en ese punto, acá, voy a marcarlo con azul, y el precio sí puede empezar a caer, acá en el de negro, pero también puede hacer así el precio, porque testea, y hasta puede hacer esto y después caer.
esta partecita de acá puede ser una sombra. Esas sombras largas que hace de las velas clímax. Puede ser tranquilamente. Entonces, si yo he puesto el stop loss a una distancia prudente, a lo mejor esos movimientos locos que hace el precio ahí no me sacan con pérdida, sino que el precio cae y yo sigo ganando. Pero para eso debo colocar el stop loss de forma prudencial. Porque el precio va a fluctuar, el precio va a hacer esto. No es que el precio hace esto y va a caer. Lo va a hacer algunas veces, pero van a ser las menos. La menor cantidad de veces va a hacer ese movimiento, pero la mayoría de las veces va a tener unas fluctuaciones bastante interesantes, que es necesario que las sepamos identificar. Bien. Entonces, ustedes lo que tienen que recordar siempre es lo que hemos visto en el módulo de análisis técnico, en el módulo 2, que uno de los patrones gráficos era el de retesteo de máximos y retesteos de mínimos. Siempre donde se generan retesteos es en la zona de máximos y mínimos. Y en las zonas de máximos y mínimos, ¿qué zona es? Es la zona donde yo opero, donde yo tengo la mayor cantidad de operaciones. Siempre tratamos de operar en máximos o en mínimos. Entonces, si esas zonas son muy de retestear, entonces tenemos que estar preparados para eso. Bien. Entonces, el stop loss siempre debe estar, para que sea prudencial la distancia, siempre tiene que estar por encima de la resistencia, en el caso de que ustedes hagan una venta. O si no, el stop loss tiene que estar por debajo del soporte, en el caso de que ustedes hagan una compra. Vamos a dar un ejemplo. A ver acá. Supongamos que yo hice una compra, este es un soporte, ¿sí? Acá está el soporte. El precio llega una vez, sube, retestea y yo uso el patrón de doble piso y cuando veo esta vela ahí, compro. ¿En dónde compro? A este nivel, acá, ahí hago la compra. Pero yo sé que esta línea negra, vamos a alargarla, es un soporte. ¿Sí? Y yo sé que el precio a lo mejor puede volver a hacer esto, volver a hacer hasta antes de subir. Como yo sé que el precio puede hacer eso, entonces yo no voy a poner el stop loss, si yo compré acá, no lo voy a poner el stop loss ahí. Eso tiene que estar muy en claro. Si yo compro en la línea azul, acá, y pongo el stop loss en la línea roja, sabiendo que el soporte es la línea negra, entonces estoy poniendo el stop loss mal. Siempre el stop loss tiene que estar por debajo del soporte, es decir, por acá. Ahí va a estar puesta una distancia prudencial, porque le doy lugar al precio a que vaya, venga, vaya, venga, vaya, venga, antes de subir, porque el precio es de ir y venir. Si yo pongo el stop loss en la línea roja, no le estoy dando lugar a que vaya y venga. Apenas tocó o retesteó, me sacó con pérdida. Y después el precio se fue para arriba y hizo una tendencia genial hacia el alza. Entonces ahí yo me equivoqué. Vamos con el caso contrario. Acá tenemos toda esta resistencia. Ahí. Toda esta resistencia. Supongamos que yo vendo acá. Bueno, el precio general se fue para abajo, gané. Supongamos que quiero volver a vender y vendo acá. Pero pongo el stop loss ahí. ¿Sí? No lo puse de forma prudencial el stop loss. El precio cae, sube y me hace perder. Y después cae y se termina cumpliendo el escenario que yo quería. ¿Qué es lo que yo estaba buscando? Caídas, porque estaba buscando ventas. Ahora, si yo hubiese puesto el stop loss por encima del máximo, el máximo es este, entonces ahí no me hubiese sacado. Y, o sea, tiene que estar no solamente por debajo del mínimo o por encima del máximo, tiene que estar a una distancia más o menos no tan pequeña, porque tampoco quiere decir que la tengo que poner ahí. ¿Sí?
Si el soporte es el de arriba, el stop loss es el de abajo. No, porque ahí está súper pegado, estamos en la misma. Porque los precios no solamente retestean, sino que también, acá hay un retesteo de máximos, pero miren esta vela que retestea. Tienen sombras, y las sombras penetran. ¿Sí? Entonces, si yo pongo, si esta es la resistencia, a ver, la dibujo bien. Si esta es la resistencia, acá, si esta es la resistencia, y yo pongo el stop loss ahí, esas sombras me sacan pérdida. Entonces tiene que estar por encima, pero a una distancia. ¿Mm? Esa distancia no se puede medir en pips. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo los pips de un instrumento que de otro. Entonces yo no les puedo decir 20 pips. Porque no es lo mismo 20 pips en la libra canadiense que 20 pips en el oro. Por ejemplo, 20 pips en libra canadiense sería esa distancia. ¿Sí? Es decir, un cuadradito así, más o menos. Eso sería 20 pips. La distancia que hay ahí. ¿Ven? Ahí dice 209. ¿Ven? Ahí hay 21 pips. Ahora, si yo me voy al oro, miren lo que es 20 pips. Ahí estoy en 40. Ahí son 20. Es imperceptible. ¿Ven? Es decir, es casi lo mismo. Es imperceptible los 20 pips. Entonces, yo no les puedo decir que 20 pips es de stop loss. Porque lo que representa 20 pips en un activo es muy distinto a lo que representa 20 pips en otro. Entonces, no va a ser la distancia en pips, sino va a ser distancia a ojo. ¿Mm? ¿Cómo podría ser a ojo, por ejemplo? Esta altura. Esta altura está buena. Que es 1 centímetro. Visualmente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la resistencia acá, el stop loss a esa distancia más o menos. Ustedes se van a ir dando cuenta cuál es la distancia más apropiada, ¿sí? Acá tenemos esta, acá tenemos esa, ¿ven? Y el precio sube y no lo toca. Sí, más o menos esta distancia visual, no en pips, me parece buena. Yo utilizo mucho esa distancia, o por ahí un poquito más. ¿Sí? Pero es a ojo. El stop loss se pone a ojo, no se puede medir en pips. ¿Se entiende hasta acá lo que vamos viendo? Y el por qué debe estar por abajo del mínimo en compras y por arriba del máximo en ventas, porque hay mucho retesteo y los retesteos a veces vienen con sombra. Bien, genial. Vamos a continuar. Aquí quito este cuadrito. Vamos a ver ahora un poco más del stop loss. Por ahora hemos visto solamente cómo ubicarlo y cómo darnos cuenta. Vamos a profundizar más en la ubicación inicial y también en cómo lo vamos a tener que movilizar después. ¿Sí? Acá tenemos unos ejemplos donde ven que la distancia es más o menos la misma. ¿Sí? Bueno, acá está un poquito más grande, podría haber sido por acá el stop loss. Pero a ojo es más o menos la misma, es 1 centímetro, un poquito más. ¿Sí? Bien, entonces, si esto es una venta y yo acá coloco la orden de venta, que es esta línea verde, el stop loss va por arriba, ¿ven? Si esta es una resistencia, va por arriba. Si es una compra y este es un soporte, ahí ubico la compra y el stop loss por abajo. Siempre de esa forma. Cosa que si el precio va, viene y me hace estas sombras, que las haga tranquilo. Es más, a veces suele hacer unas sombras bastante grandes cuando va a cambiar de tendencia. Si ustedes han visto esto, por ejemplo, esta es una sombra muy grande. Esta sombra a veces es demoledora. ¿Sí? Esta también es una sombra grande. O sea que tenemos que tener eso en consideración. Acá hay sombras grandes. ¿Sí? El precio suele tener esas sombras así bien fulminantes. Acá también hay otra, esta de acá. No siempre, pero el precio tiende a hacer eso. ¿Por qué? Porque el objetivo justamente es barrer stop loss para después irse hacia el lugar que corresponde. Y el mercado hace mucho eso, le encanta barrer stop loss
porque al barrerlos nos saca con pérdida y las personas que ya tienen más experiencia se van con ganancias. Es la forma de barrer a los novatos. Así que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bien, ahora por supuesto el stop loss no se va a quedar solamente en la parte inicial, el stop loss se mueve, ¿sí? Y esos movimientos se van a ir dando una vez que el precio arrancó a mi favor. Si el precio arrancó en mi contra y me hizo perder, pues ya está, no hay nada que hacer. Deberé ver en qué momento puedo hacer otra entrada, ¿sí? Entonces, si yo pierdo, yo no tengo más nada que hacer. Ahora, si yo voy ganando, ahí sí ya puedo tomar decisiones con respecto a mi stop loss. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que yo debo hacer es saber cuándo poner el stop loss en el punto de entrada, ya sea compra o venta, o lo que es lo mismo decir el stop loss a cero. ¿Por qué se le dice a cero? Porque al poner yo el precio en el mismo punto de entrada, si yo pierdo, es decir, si el precio se va en contra, salgo en cero. Si esta es la resistencia, la vamos a marcar en azul. Si esta es la resistencia, este es el precio. Yo hago una venta, justo en la línea azul hago una venta. El precio cae, pongo el stop loss, que al inicio lo había puesto acá, lo paso acá, al mismo punto de la venta. Si el precio de repente hace esto y sube, yo no voy a perder. Si yo hubiese dejado el stop loss en este punto, que estoy marcando ahí, sí perdería. Pero al yo haberlo trasladado acá, salgo en cero, porque ni pierdo ni gano. Es como si yo nunca hubiese hecho la operación. ¿Sí? Entonces, es una forma de cuidar el capital, de que no generar pérdidas al vicio. Bien. ¿Cómo me doy cuenta cuando ya es momento de pasar el stop loss a cero? ¿Sí? Cuando yo veo que, primero, el precio se va a mi favor. Si es una compra, espero que suba. Si es una venta, espero que baje. Pero luego de que yo bajo a 15 minutos, ¿sí? Y veo una estructura de precio en 15 minutos, ¿sí? Y recordemos cómo son las estructuras, cómo las vemos, ¿sí? Cómo se ven las estructuras de precio o la lógica tendencial desde el punto de vista de las consolidaciones y los rompimientos. Es la mejor forma que yo tengo para observarlo. Voy a buscar entonces confirmaciones y rompimientos que confirmen que se ha generado una nueva tendencia. Cuando yo veo esto, pongo el stop loss en el punto de entrada para protegerme de posibles pérdidas. Por ejemplo, hice la venta acá. Acá se ve la línea de venta. Supongamos que el stop loss inicial estaba acá. Esto ya es una consolidación y se ha roto hacia abajo. Entonces eso ya es una confirmación. Entonces yo ahí puedo pasar el stop loss al mismo punto. Si el precio llegara a hacer esto, no importa, salgo en cero. Ahora, si el precio sigue cayendo, genial, porque yo voy a ir ganando. Y ya mi entrada no tiene riesgos. Al ustedes llevar el stop loss al punto de entrada, significa que esa operación ya no tiene riesgo alguno. Es una operación segura. Pueden irse a dormir, pueden desconectarse un poco del celular o de la computadora y no van a perder dinero. Mientras el stop loss esté en la posición inicial y no lo hayan podido mover, significa que la entrada está en riesgo, porque si el precio se va para el lado contrario, ustedes entrarían a perder. Pero si no, no. Ese es el primer paso. Ahora, ustedes lo pueden manejar de dos formas a esto. Pueden ser muy conservadores o pueden ser ultra arriesgados. Una persona que es más conservadora, ¿qué va a dejar? Va a esperar a que, o sea, no en el perfil, sino en la hora de manejar. Una persona que es más tranquila para operar, más relajada, ¿qué va a hacer? Va a esperar que la consolidación rompa hacia abajo para pasar el stop loss a cero. Una persona que es agresiva
apenas vea que hay una consolidación, ya va a pasar el stop loss a cero. Porque sabe que si el precio rompe hacia arriba la consolidación, el precio va a subir. Ya lo tiene claro a eso. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? No se lo puedo decir yo a eso. Eso lo tienen que saber ustedes, porque hay personas que son muy agresivas para operar y hay personas que son más relajadas. O sea, eso, las dos formas están bien, no hay ninguna que esté correcta ni una que sea mejor que la otra, sino que eso va a depender pura y exclusivamente del perfil de operador que tengan ustedes. Y lo que siempre recomiendo, prueben ambas formas y ustedes ya verán y decidirán con cuál se sienten más cómodos. A lo mejor Zoom cree que se va a sentir muy cómoda siendo agresiva, pero se da cuenta que ese perfil de inversionista con ella, con su personalidad, no va, no es compatible. Entonces tomará la decisión de operar de la otra forma. O puede ser que haya pensado que su perfil es arriesgado y agresivo, y a lo mejor sí, era ese era el perfil, estaba correcto. Lo que se había pensado era lo correcto. Pero la única forma de corroborar si estamos en lo correcto o no es haciéndolo. Haciendo las dos cosas, las dos formas, y ahí tomarán la decisión que corresponda. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. Vamos a continuar con los próximos movimientos del stop loss. Hasta ahora hemos hecho la primera parte, que es simplemente pasar al punto de entrada, nada más. Vamos a ver ahora cuándo yo deberé poner el stop loss en terreno de ganancias directamente. O lo que es lo mismo, decir que ponemos el stop loss en positivo. ¿Por qué en positivo? Porque nuestra cuenta empieza a aumentar, a ganar dinero, porque el precio ya está dando ganancias. Por eso se le dice en positivo. La primera instancia se le dice en cero y la segunda instancia se le dice en terreno positivo o en positivo. O en ganancias, como ustedes quieran decir. Bien. Luego entonces de que ustedes llevan el stop loss al punto de entrada, que es el primer paso, si ustedes ven que se sigue formando una tendencia a su favor, con la estructura de consolidación, rompimiento, todo a favor de ustedes, entonces se van a dar cuenta que tampoco pueden mantener el stop loss en cero todo el tiempo, porque sería al vicio. Entonces, lo que deben hacer es empezar a asegurarse algunos pips de los tantos que ya vaya recorriendo el precio, ¿sí? ¿Por qué dice ahí abajo? Analizar la tendencia en H4 y en 15 minutos. Porque va a depender de acuerdo a lo que haga el precio y de lo que ustedes busquen. ¿Sí? Si yo hago este seguimiento de estructura de precios de consolidaciones en 4 horas, estoy haciendo swing. Si yo lo busco en horas o en media hora, estoy haciendo day. Si lo busco en 15 minutos o en menos, estoy haciendo scalping. O sea, depende de lo que ustedes hagan. Por eso dice acá, en H4 es porque deseo mantener el trade en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso significa hacerlo en 4 horas. Ahora, si yo veo que en H4 no me genera estructura, puedo verlo en temporalidad más baja. ¿Cómo sería ese caso, por ejemplo, que no le genere estructura? Que ustedes hacen una compra, está la línea negra, que es, por ejemplo, una resistencia, el precio va a ser de color azul. Y el precio venía subiendo, cae y hace una sola vela gigante bajando hasta acá. Y ustedes ven que van ganando un montón, pero no hay estructura de precio. Es una sola vela gigante porque es justo un fundamental. Entonces, saben que tienen que poner el stop loss en cero ya, porque ya es momento, porque hay un recorrido grande, pero no saben en qué lugar ponerlo en positivo. Lo pongo acá, lo pongo acá, lo pongo acá, no sé, porque es una sola vela gigante. Entonces,
Si me pasa esto en 4 horas, directamente tengo que bajar a 15 minutos, porque en 15 minutos sí va a haber estructura, seguramente voy a ver esto. ¿Sí? Voy a ver esas consolidaciones en 15 minutos que en 4 horas no se ven. Eso sería en esa situación en particular, que tampoco les va a pasar tan seguido, ¿sí? La mayoría de las veces va a tener estructura el precio. ¿Mm? Pero lo que deben saber es que si ustedes hacen el seguimiento en 4 horas es porque buscan estructuras largas, de mucho tiempo. Si lo hacen en temporalidades bajas es porque buscan otro estilo. ¿Mm? Ahora, ¿dónde se va a colocar el stop loss? Debajo de cada soporte que se vaya generando. ¿Cada soporte de qué? De cada consolidación. ¿Mm? La compra, por ejemplo, fue acá. El primer gran soporte que se formó fue este. El precio siguió subiendo. Acá consolidó y rompió, consolidó y rompió. ¿Sí? En este ejemplo el stop loss está acá, en esa línea, pero podría tenerlo incluso acá abajo, porque es el último soporte que yo tengo. ¿Mm? Entonces, si el precio hace esto y cae, mi operación se cierra en este punto con todo este recorrido de ganancia. Por eso es que se dice poner el stop loss en positivo. Si yo compré, lo pongo ya en terreno ganado. Cosa de que pase lo que pase, yo gano sí o sí. No hay otra forma. Ahora, si yo dejara el stop loss en cero y el precio hace esto, termino saliendo sin ganancia cuando el precio me dio todo este recorrido. O si ni siquiera lo moví en cero y lo dejé acá, puedo terminar saliendo en pérdida cuando tenía una ganancia hermosa. Entonces, ¿por qué es importante llevar el stop loss a terreno de ganancias? Porque si yo no hago esto, le termino devolviendo al mercado pips que ya me he ganado y que son míos. Entonces, ¿qué sentido tendría matarme tanto con mis análisis, tratando de buscar puntos correctos, para después ganar 100 pips y terminar cerrando la operación con 20 porque le devolví 80 al mercado? Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo si le voy a estar devolviendo mi trabajo al mercado? No voy a estar reclamando lo que es mío. Sí o sí hay que asegurar. ¿Mm? Bien. Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, por supuesto, algunos ejemplos, ¿sí? A ver qué sigue. Rendimiento. Antes de pasar ese tema, que en realidad es mucho de lo que ya hemos visto, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, acá tengo libra canaria. ¿Mm? Supongamos que compramos acá, por el doble piso. ¿Sí? Vamos a cambiar de color esto, lo vamos a poner de color verde, porque es un soporte. ¿Mm? Ustedes compraron ahí por el doble piso, que es un patrón conocido que hemos visto en análisis técnico. ¿Dónde vamos a poner el stop loss? Lo vamos a poner en color azul. Sería más o menos por ahí. El stop loss inicial. ¿Mm? Vamos a esconder esto, vamos a hacer de cuenta que no pasó todavía. Yo compro así y ahí está el stop loss. Empiezo a ver que el precio empieza a subir. Apenas ya hizo toda esa subida, que además supera la distancia del stop loss, entonces, más allá de que no esté viendo en 15 minutos la estructura, ya mismo lo puedo pasar a ganancia. Es más, si veo en 15 minutos, a ver qué acomodo, ya tengo estructuras que me permitirían hacerlo. ¿Sí? Acá ya se forma una pequeña consolidación, acá otra, o sea, ya tengo confirmaciones en 15 minutos de que puedo pasar el stop loss a cero. Entonces, ¿qué hago? Paso el stop loss y lo voy a dejar ahí. ¿Mm? Ahora el precio sigue subiendo. Me hace un nuevo soporte que lo voy a poner en verde. Acá. ¿Mm? Y sube. Entonces voy a pasar el stop loss abajo de ese último soporte que acaba de hacer. Sigue pasando y vuelve a hacer otro soporte el precio.
¿Mm? Entonces paso el stop loss abajo del soporte. Acá lo saco este de acá. ¿Mm? Me vuelve a hacer otro soporte. Paso el stop loss abajo del soporte. Otro soporte más. Acá y acá otro. ¿Mm? Entonces primero el stop loss acá y después lo dejo ahí. ¿Mm? Acá el precio continúa siendo el mismo soporte. Por lo tanto el stop loss sigue siendo el mismo. Y ahí me lo toco. ¿Ven? Con esa sombra me tocó la operación. Entonces mi operación se cierra automáticamente acá. Y se llevó el máximo recorrido posible. Porque es más, después de eso el precio empieza a hacer esto. Y tiene mucha pinta de caer. Tampoco había tanto más por ganar. ¿Sí? Entonces, ustedes se llevaron lo más que pudieron, que es un recorrido bastante interesante, de acá a acá, solo por el hecho de ir poniendo el stop loss debajo de cada soporte, porque es una tendencia alcista. Si no, lo pondrían debajo de cada resistencia si fuese una tendencia bajista. Acá tenemos una tendencia bajista, vamos a ver cómo lo harían. Vamos a poner la línea del stop loss y una línea de venta. La vamos a poner en rojo. Supongamos la línea de ventas acá. Y el stop loss inicial ahí. Bien. El precio empieza a caer. Se forma una resistencia nueva acá. Entonces el stop loss, primero lo pongo en 0 y después lo pongo por arriba de la resistencia. Me formo una nueva resistencia acá, más pequeña. Paso el stop loss ahí. Voy a borrar esto. Una nueva resistencia acá. Stop loss ahí. Otra resistencia acá. Stop loss. Epa. Acá. Otra nueva resistencia. Stop loss ahí. Otra resistencia acá. Stop loss acá. Acá hay otra resistencia pequeña. Stop loss ahí. Y ahí si el precio sube, me saca. No importa que acá sube y después vuelve a caer, no importa. Hasta acá era lo que yo debía llevarme. Y me llevo esto porque hice el seguimiento de lógica tendencia. ¿Se entiende? Con la venta me llevo hasta acá. Con la compra me llevo hasta acá. Sí. Bien, de esa forma ustedes van a ir haciendo las entradas. Ahora, yo a esto lo estoy haciendo en 4 horas porque estoy persiguiendo un estilo swing. Pero supongamos que yo persigo un estilo day. Hice la operación acá. Es decir, con este soporte compré y el precio se fue de una. Y yo no quería llevarme tanto, en realidad no es porque no quiera ganar mucho, sino porque la operación era de un solo día. Y acá el día se terminaba. Entonces no voy a seguir la operación en 4 horas, lo voy a seguir en 15 minutos. Y también se da el ejemplo de que no hay estructura en 4 horas. Entonces sí o sí lo tengo que ver en 15 minutos porque no me queda otra. Vamos a buscar el momento. Acá está. Vamos a agrandar más. Bien, entonces acá ¿qué tengo? Tengo este soporte y tengo esta resistencia. Tengo este soporte, este soporte, este soporte. Entonces, el stop loss, que lo voy a poner en rojo, al inicio va a estar acá abajo, después va a subir a 0, va a estar acá apenitas abajo, después va a estar acá, después va a estar acá. Y ya la operación, de última porque es day, la puedo cerrar. Sí, la voy a cerrar manualmente, porque es un day trading. Y quiero que dure solamente el día. Pero por ese stop loss está acá, por las dudas el precio hiciera esto y se derrumbara. Entonces ese stop loss me contiene.
como la estructura en 4 horas no era clara porque eran solo velas alcistas, no había pausas, no había consolidaciones, no había nada, tuve que buscar en 15 minutos. ¿Mm? Bien, ahora ustedes vean que en 15 minutos no se puede seguir con tanta claridad o no se le puede pedir tantos pips al mercado. Porque miren acá, por ejemplo, si yo compro acá, voy a poner el stop loss abajo de este mínimo y miren, esta sombra me puede llegar a sacar y se acabó el 15 minutos. No hay más. Supongamos que yo hubiese sobrevivido. Acá me saca, ya está. Supongamos que venda. Acá me saca, ya está. O sea, no van a ser recorridos largos si yo administro de esta forma en 15 minutos. Porque hacerlo en 15 minutos implica hacer scalping o day trading, de última, dependiendo de lo que dure. Y si lo hago en un minuto, mucho menos, van a ser muy cortas. Distinto sería si yo hago este seguimiento en 4 horas o luego en días, por ejemplo. Porque realmente estoy teniendo otra forma de operar. Entonces eso va a depender mucho de lo que ustedes estén buscando. Sí o sí va a depender de eso. Bien, vamos a continuar. Bueno, acá tenemos la última diapositiva de esta clase, que en realidad, como les decía, a esto ya lo habíamos visto ayer, pero está bueno refrescarlo al tema del rendimiento. Porque el rendimiento también es algo que es vital para el manejo correcto de nuestra cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no sé calcular el rendimiento de la cuenta y solo me quedo con el cálculo del stop loss, entonces lo único que voy a estar haciendo es cuidarme de las pérdidas, pero no voy a estar sabiendo cómo hacer o qué hacer con mis ganancias. ¿Sí? Un trader debe saber qué hacer con ambas cosas. Debe saber qué hacer con las pérdidas y debe saber qué hacer con las ganancias, o con el riesgo y el rendimiento, sí o sí. Si no, es un trader incompleto. Entonces, para repasar lo que vimos ayer, el riesgo inicial se calcula sobre el 1% de la cuenta, a nivel inicial, en nuestro primer plan de operaciones, que después, si ustedes van viendo que son buenos, pueden subirlo a un 2%. Si siguen viendo que son buenos, pueden irse al 3, al 4 o al 5, pero más de eso no. Por más buenos que sean, tampoco es cuestión de arriesgar tanto. Lo pueden ir subiendo de a poco, solo si ven que les va bien con el 1%. Entonces, una forma de darnos cuenta de que realmente es el 1% es pasando el mouse por encima del stop loss. El stop loss es este. Si yo paso mi mouse por encima, me va a aparecer este cartelito que se ve acá, donde me va a decir el recorrido en pips que hay de distancia entre la compra y el stop loss, y además el dinero de distancia que hay. ¿Sí? Es decir, que si el precio desde la compra cae hasta el stop loss y lo toca, yo voy a estar perdiendo 85 pips, que es lo mismo que perder 17 dólares con 85. Al yo ver los 17 dólares con 85, debería asumir que mi cuenta es de 1.700 dólares. ¿Por qué? Porque 17 dólares es el 1% de 1.700. Si mi cuenta es de 200 dólares y estoy perdiendo 17, es mucho. Si mi cuenta es de 1.000.000 y estoy perdiendo 17 dólares, es poquísimo. O sea, tengo que saberlo equilibrar en el 1%, ni más ni menos, porque va a ser de la forma en la que vamos a comenzar. Y aparte de que es una forma más tranquila de empezar, les va a ayudar a ustedes a que logren algo que es muy importante en el trading, que es la palabra disciplina. ¿Disciplina de qué? De cumplir el lineamiento que se les da.
Si ustedes en todas las operaciones lo cumplen, significa que son personas disciplinadas. Y una persona disciplinada tiene mucho más oportunidad de triunfar en el mundo del trading que aquella persona que no lo es. Y que no respeta las cosas como deben ser. Entonces eso es muy importante que lo hagan, que lo practiquen y que lo tengan en cuenta. Siempre. Bien. Entonces, si ustedes han arriesgado el 1% de la cuenta en cada operación, mínimamente van a buscar que el rendimiento sea del 3%. Y de ahí, por supuesto, en adelante. ¿Qué van a buscar entonces? Si el riesgo era 17,85, el rendimiento va a ser 53,55 más o menos, que sería los 17,85 multiplicado por 3. ¿Sí? Y eso lo van a tratar de buscar en cada trade que hagan. Recuerden que ayer habíamos visto la herramienta de Fibonacci, que los podía ayudar bastante con eso, a que ustedes tuvieran una buena medición del riesgo. ¿Sí? Entonces eso es bastante interesante. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Les muestro nuevamente el Fibonacci, cómo debía estar configurado para que lo puedan ver. Tiene que estar, tiene que ir subiendo de a 0.2, o sea 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1, 2, 1, 4. Y los niveles que le quieran poner, ¿sí? Es más, acá hay demasiados niveles, podríamos borrar algunos. Podemos borrar el 1, 4 y el 1, 2. Y nos queda, a ver, un momento. Aceptar. Ahí está. Y que nos queden esos nada más. Entonces yo ahí ya puedo medir si esta partecita es la distancia de la entrada en venta al stop loss. Cada una de estas va a ser varios objetivos. Y al revés, si esta es la línea de compra y este es el stop loss de la compra, este va a ser el 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, que es el que buscamos, y el 4 a 1, bueno, en adelante, si es que el trade se va para más, o si es un estilo swing, que a veces los swing traders se pueden llevar muchísimo, se pueden llevar 10 a 1, 14 a 1, 15 a 1. Es bastante más sencillo hacer operaciones grandes, pero porque estamos mucho tiempo. Ahora un day se puede llevar un 3 a 1 o un 2 a 1, y un scalper puede llevarse un 1 a 1 o a lo mejor un 1,5 a 1, o puede llegar al 2 a 1. Pero el scalper es más difícil porque entra y sale rápido, entonces no hay lugar a tanto desarrollo de operación. En cambio el day sí, y el swing por supuesto mucho más. Bien. Bueno, si nadie tiene ninguna duda ni ninguna pregunta, llegamos hasta acá entonces. Recuerden, por favor, practicar todo lo que vamos viendo a full. Les quería mostrar esto que les tengo que pedir para mañana. Me acabo de acordar. Recuerdan que para la clase de mañana les había pedido a todos que me mandaran al grupo el estado de cuenta. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo deben hacer? Deben apretar este botón que dice terminal, control más T, que es lo mismo, y se van a ir a historial de cuentas. ¿Sí? Acá, ¿qué van a hacer? Van a aumentar esto, van a hacer clic derecho, van a poner guardar como informe, y se les va a guardar con la palabra statement y le van a dar guardar. Por supuesto en el escritorio o en la carpeta que ustedes quieran. Bien. Ahora, apenas ustedes guardan eso, les aparece esto, así. Entonces, ¿qué deben hacer? Esto no se puede mandar. Lo que yo necesito es que ustedes abran un Excel,
seleccionen todo y lo peguen. Lo copien y lo peguen. Y así me lo van a mandar. Yo lo que necesito que me manden es el Excel. No esto. Porque yo necesito poder manipular la información. Entonces, reitero cómo hay que hacer todo. Clic en terminal, control más T. Nos vamos a la solapa historial de cuentas. A ver. Subimos para que aparezca historial de cuenta. Clic derecho, guardar como informe detallado, guardar. Cuando se guarda, aparece esto. Van a seleccionar, copiar, control C, control V. A este archivo lo guardan, le ponen el nombre que quieran, y a este archivo de Excel me lo van a mandar. ¿Quedó claro ahí cómo deben hacer? Sí. Bien. Mándenme ese archivo si puede ser mañana antes de empezar la clase, cosa de ya tenerlos listos. 1 o 2 horas antes, tampoco hace falta tanto, pero sí o sí antes de empezar la clase. Así yo tengo todos ya descargados y les voy a mostrar cómo analizar si ustedes están cumpliendo los objetivos o no. Por supuesto, como no se los he enseñado todavía, va a ser difícil que los cumplan, pero les voy a mostrar en qué se están equivocando y qué están haciendo bien al momento. Y cómo corregir aquellos que están mal y cómo continuar con aquello que sigue que estaba bien, para continuar de esa forma. Bueno, listo. Ahora sí, entonces, los libero. Nos vemos en la clase de mañana. Así continuamos estudiando, ¿sí? Que tengan linda noche y que descansen. Chao, chao.